Muy buenos días, estimados amigos. Hoy tenemos la presencia de una colega desde Canadá. Estamos hablando de Carolina Cárdenas, toda una experta en la temática de la experiencia, ¿no?, cercana a la muerte, lo que se conoce como SM. Ella es de Cali, Colombia, pero radica actualmente en Canadá. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te encuentras? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Coméntale a nuestro estimado público esta situación que es bastante dura de contar, pero te pediría por favor que nos hagas un resumen de la misma, de lo que significó esta situación conflictiva que se dio en tu vida en Colombia. Sí, bueno, para poner como en contexto, a mis 24 años recibí dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en mi glúteo embarazada de 32 semanas. Esto sucedió debido a que tuve una relación, de esa relación que tú entregas el todo por el todo, y era una relación que empezó normal con una persona tranquila y después de 4 años de relación esta persona entra en negocios ilícitos. Y un 25 de diciembre en la ciudad de Cali eh, llegaron unos hombres armados a disparar a diestra y siniestra. Yo estaba en el antejardín y en ese momento veo que los hombres llegan disparando y yo lo que hago es correr a esconderme, pero cuando yo corro hacia la puerta, en la puerta se encontraba el papá de mi hija y los disparos iban hacia él. Y empezaron esos intercambios de disparos entre el guardaespaldas del papá de mi hija, las personas que nos estaban disparando, y en eso yo recibo el impacto de bala en la parte trasera, eh, y ese no me tumba, no me hace caer, pero el disparo de la cabeza, ese me hace caer hacia el frente, caigo de barrigas. Y ahí es donde empieza todo el proceso, donde yo me salgo de mi cuerpo, empiezo a ver y a observarme cómo empezaba a salir sangre por mis ojos, por mi nariz, por los oídos, cómo todo el mundo gritaba y decía que por favor nos ayudaran, el papá de mi hija gritaba que por favor nos ayudaran, yo en el piso escuchaba los disparos, pero se escuchaba como si estuviera dentro de algo como cerrado, una caja. Escuchaba muy fuerte. Fue un momento que para mí era difícil de comprender cómo yo estaba fuera de mi cuerpo, cómo podía observarme, cómo podía ver todo lo que estaba sucediendo, pero yo hablaba y nadie me escuchaba. En ese momento ya pasa todo esto de los disparos, viene alguien y me coge mi rostro y me empieza a golpear y me dice: por favor, monita, despierta, despierta, no te mueras. Y yo, cuando esa persona me pegaba en mi rostro, yo volvía y abría los ojos y decía: mi bebé, salven a mi bebé. En ese momento me llevan y me montan a un carro y ahí dicen: vamos a llevarla al hospital departamental. Y yo les decía en espíritu, todo lo que les voy a contar fue en espíritu. Era el espíritu el que estaba hablándoles a ellos y ellos no escuchaban lo que estaba sucediendo, no me escuchaban. Yo les decía: no me lleven al hospital departamental, ahí murió mi papá, también de un disparo en la cabeza, por favor no me lleven ahí, no quiero morir, mi hija, salven a mi hija. En el momento en que llego al hospital, eh, los médicos dicen código azul, mujer embarazada, y en ese momento me sacan y yo ya ahí por un rato no recuerdo, solamente cuando me veo sentada con una persona que su rostro le resplandecía. Era un rostro, era muy blanco, pero no se le veía ni su nariz ni sus ojos. Y yo sí, estoy sentada en ese escritorio con esta persona y le digo: por favor, sálveme, por favor, salve a mi hija. Yo no quiero morir, salve a mi hija. Y él me decía: yo no te aseguro que tú te vas a salvar, pero tu hija sí, mira tu estómago. Y yo observaba mi estómago, cómo mi hija se movía fuertemente dentro de mí. En ese momento me entran a quirófano y en el quirófano me empiezo a ver en las bombillas de la sala de cirugía cómo los médicos me operaban. Un médico sacaba a mi bebé y otro estaba operando mi cabeza.
En ese momento dicen hay que quitarle el cabello. Yo no entendía, yo decía, ¿qué está pasando? Hagan lo que tengan que hacer, pero por favor, sálveme. Afuera le estaban diciendo a mi mamá, por ella no hay nada que hacer, ella tiene un 2% de vida. Ella, por favor, firmen porque solo la bebé se va a salvar. El disparo hizo estragos y si ella se salva, ella queda completamente vegetal, no queda, perdió la memoria, el habla, la parte cognitiva. Cuando los médicos operaban, ellos hablaban que tan joven, que iba a quedar cuadraplégica, que yo escuchaba todo lo que ellos decían, que los hombres que me habían disparado estaban ahí también, habían llegado ahí, que cuando los médicos decían eso, yo decía, yo no estoy cuadraplégica, yo muevo, entonces yo lo único que movía era una mano. El resto de mi cuerpo estaba completamente paralizado. En ese momento, cuando salgo, que ya salgo de cirugía, me encuentro con mi madre y yo estaba llena de aparatos en la cabeza vendada. Yo tenía un ojo reventado por el impacto de la bala, el ojo se había reventado. Y lo primero que yo le digo a mi mamá, mamá, mi hija nació, mi hija está bien. Y mi mamá dice, mi hija habla, mi hija recuerda que tuvo una hija. Pero olvidé decirles que afuera, en ese momento estaba toda mi familia. Cuando mi madre sale a darles el diagnóstico a mi familia, a decirle que por mí no había nada que hacer, una tía y una abuela, que son muy creyentes a Jesús, al maestro, y son cristianas, ellas empiezan a orar y a clamar a Dios por el milagro. Y dice mi tía, yo no acepto ese diagnóstico, Carolina está sana en el nombre de Cristo Jesús, ella va a estar bien. Y mi tía empieza a observar cómo mis neuronas empiezan a unirse y empieza a haber una sanación. Entonces, ya después que yo salgo hablando y salgo, entonces mi mamá dice, mi hija está a salvo. Sin embargo, los médicos decían que había que esperar porque el pronóstico era reservado, tenía que ir a la UCI porque había una infección muy fuerte y ellos temían de que mi cerebro, de alguna forma, lo hablo con mis palabras para que lo puedan comprender, mi cerebro se iba a inflamar a tal punto que era como si colapsara y pues ahí era donde ellos temían de que yo iba a morir. Me llevan a la UCI, a mi hija se queda en el hospital departamental, nos separan porque no podíamos estar juntas, yo no la conocí sino a los 20 días. En ese momento me llevan a la UCI y en la UCI empiezo a ver un ser grande que me acompañaba, era un ser alto que me acompañaba en la cama de la clínica y yo le dije a mi mamá, mamá, que hay un ser grande que me acompaña pero no me da miedo. Mi mamá me decía, seguro es tu padre que te está acompañando. Yo decía, no, pero yo no entendía lo que estaba sucediendo. En ese momento la UCI para mí fue como que me metieron en una vitrina, la verdad es que es bastante difícil estar en ese lugar, no sabes la hora, de qué hora es, mañana, tarde. Yo no tenía ningún tipo de movilidad, era súper difícil saber de que no podía mover nada, tenía que pedir ayuda para moverme. Ahí estuve un tiempo hasta que me suben de nuevo a habitación y este ser sigue acompañándome. Y un momento en que pasó lo que los médicos temían, de que el dolor de cabeza era insoportable, la infección era demasiado fuerte y mi cerebro empezó, en mi parte donde estaba el impacto de bala, empieza a salir como un líquido y entonces me mandan a cirugía de nuevo, 4 horas de cirugía. Y resulta que era que mi cerebro se había inflamado tanto y entonces empezó como a salir ese líquido, pero gracias a Dios el cráneo, por el impacto de la bala, el cráneo estaba astillado o sea, salió ese hueso y permitió que mi cerebro pudiera como respirar. Esto lo hablo con mis palabras, obviamente tiene otras palabras médicamente, pero no sé, no las recuerdo muy bien. Y sin embargo, ahí fueron 4 horas de cirugía, pero yo salí victoriosa de esa cirugía. Pero cuando me llevan a la UCI, se me aparece la muerte, tal cual la muerte. A mí se me apareció la calavera, tal cual. Yo sentí mucho miedo y cuando mi mamá va a visitarme, le digo, mamá, se me apareció la muerte, pero no me dejé llevar. Estoy aquí, estoy bien. Y vuelven y me llevan a la habitación y ahí ese ser me estuvo acompañando hasta último momento, estuvo conmigo hasta que el médico me dio de alta. Fue una situación bastante difícil. Mientras estuve ahí, a los 20 días pude conocer a mi bebé. La llevaron para yo conocerla. Debido a esto quedé con una secuela, que es hemiparexia del lado izquierdo de mi cuerpo.
Eh, Desde ahí mi vida cambió. Eso es un antes y un después. Carolina tuvo una transformación bastante fuerte. No pues, comprendía lo que me había sucedido. Era para mí muy difícil estar con la discapacidad y ahora enfrentar también la crianza de mi bebé, que las dos empezamos a caminar de nuevo, porque realmente yo tenía que volver a caminar, aprender a usar una sola mano en ese momento, que fue la única mano que quedó con movilidad. Entonces, esto lo viví y al año y medio matan al papá de mi hija. En ese momento está muerto, desaparecido en Colombia. Lo declararon muerto ya por el tiempo de desaparición. Y bueno, ahí te cuento, Jorge, que este ha sido el proceso que he llevado y esa experiencia que me hizo transformar mi ser. No, una situación bastante dura en términos de todos los hechos que nos has detallado. ¿Cómo así llegas a Canadá? ¿Cómo se da este periplo al norte de América? Bueno, mi proceso de vida, pues obviamente aquí lo reduzco muchísimo, pero pues en medio de todo, la recuperación, la rehabilitación, sacar a Valeria adelante, pues sola. Hubo un momento en Colombia que la seguridad para mí se puso un poco delicada y la parte, mucha presión y muchas cosas que yo... Alguien me dijo, debes buscar refugio con tu historia puede ser una puerta abierta en Canadá. Efectivamente empecé a investigar y sí, decidí Canadá porque era el país más amigable en ese momento, tenían las puertas abiertas para personas con historias como la mía y decido pasar, pedir la visa a Estados Unidos, paso la frontera caminando. Mi familia me decía, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Eres una mujer con una discapacidad, con tu hija vas a estar sola. Pero yo decía, es que en algún momento esta historia que para mí fue la vi como quizás una maldición, porque uno al principio ve esto como, bueno, porque a mí se va a convertir en una bendición para mi vida. Y Canadá es, con las personas con discapacidad, tiene unos programas muy buenos, apoyan bastante, respetan mucho o sea, hay mucha integración de las personas con discapacidad, hay muchas ayudas para uno poder avanzar en este país. Entonces era una oportunidad y efectivamente entré al principio sin saber nada, cómo iba a ser, completamente desconocido, un idioma francés, inglés que pues no lo manejaba. Pero yo tenía una fe porque debido a lo que me pasó soy una fiel seguidora de Jesús. Sin Jesús, el Maestro, yo no hubiese podido pasar todas estas pruebas porque aprendí a ver que todo era parte de mi aprendizaje y aprender a ver las cosas con amor no es tan fácil, pero esa fue la forma de que yo pudiera lidiar con todas estas cosas difíciles, de perdonar todo eso que me había pasado, de tomar lo que había y reestructurar mi vida. Y decidí que Canadá podía darme la oportunidad para yo iniciar y crear de nuevo una historia de Carolina. Y basada con el Maestro Jesús y mucho más consciente, ¿no? Porque a veces estamos en piloto automático y se nos olvida la conexión, como es de importante la conexión espiritual, se nos olvida de saber que tenemos un creador, ¿no? Y de que yo soy una fiel prueba de que Dios hace que lo imposible sea posible con un 2% de vida y estoy aquí. Entonces, para mí la fe ahorita es la base de todo. Vivo en fe, creyendo que mi vida cada vez va a mejorar más y cada vez voy a lograr todo lo que en algún momento lo soñé y eso ha estado pasando. Después de tantos años sigo cumpliendo mis sueños y los que faltan. Sé que tienes varios programas que se desarrollan en tu página web, ahí los explicas, ¿no? carolinacárdenastobar.com, para que puedan visitar la página web de Carolina, repito, carolinacárdenastobar.com. Coméntale a nuestros radioescuchas por lo menos uno de los programas que desarrollas a través de Zoom, a través de Internet y también los presenciales. Coméntale sobre un programa que estás desarrollando en Canadá. Adelante, por favor.
Bueno, debido a toda mi experiencia de vida y bueno, de que fui una mujer que recibí maltrato del hombre o yo le entregué el poder al hombre porque ahora comprendo pues que nadie te hace sino que tú permites muchas cosas, eh, creé un programa llamado Alquimia. Alquimia es un programa que ayuda a que tú tengas un equilibrio entre mente, cuerpo y alma, donde trabajamos desde la alimentación consciente, una limpieza durante 10 días, donde liberamos tu cuerpo de toxinas, de todos estos alimentos que nos inflaman. Y esto hace que la mujer, como va con un libro, va acompañado con un libro que yo escribí. En este libro está la receta de desayuno, almuerzo, comida y aparte de esto tiene también en estos 10 días un trabajo emocional, donde abrimos ese baúl oscuro, donde lo hemos guardado por no querer observar esas heridas que tenemos ahí. Y durante estos 10 días se hace ese trabajo emocional. Entonces va acompañado con este reto, va con mi acompañamiento 100% estoy ahí para la necesidad, si necesitan cambiar la receta porque no pueden o no les gusta ciertos alimentos, estoy ahí para modificarla, se hace con en un grupo de WhatsApp, trato de hacerlo grupal o también individual y la idea es que este curso o este programa ayuda a que tú conectes de nuevo contigo, ¿sí? Va basado en que tú de verdad descubras el poder que tienes dentro de ti. Sí, efectivamente estos procesos están brindando resultados a las personas. Sé que existe una demanda con relación a estas temáticas. Coméntanos este otro que tienes, si mal no me equivoco, es Conversaciones con Caro, el otro programa. Sí, conversaciones con Caro, son conversaciones entre almas. En este programa podemos, tiene una duración de 1 hora y ahí podemos ver, o yo de alguna forma puedo guiarte para que trabajemos en ese baúl oscuro, para que empecemos a trabajar en esas heridas que has dejado de la infancia, en la niña interior, perdón, sobre la relación mamá, papá, todo esto que a veces hace que nosotros estemos como estancados. Y si no es de tu pasado, también podemos trabajar en tu presente, ¿no? A veces metas que tenemos, pero con este tipo de mentorías hacemos de que haya un enfoque más claro, de que tú tengas un plan de acción para poder llevarlo a cabo. Entonces, con mentorías con Caro, de verdad que he tenido buenos resultados con las clientas, de verdad que cuando se comprometen a dejar de sufrir, a querer hacer un cambio, a estar dispuestas, porque realmente con conversación con Caro no es solamente hablar, también hay que trabajar. Yo simplemente les sirvo de instrumento y las guío, pero hace parte de un trabajo 50-50. Ellas deben de poner para empezar a hacer ese cambio y ese estilo de vida consciente, porque viene desde los cambios de hábitos, desde eso empiezan conversaciones con Caro, enseñar a la persona o a la mujer que cómo tienes que despertar, cómo son tus mañanas, cómo es el momento en que tú vas a comer, qué rutina tienes de sueño. Para mí, eso hace una gran diferencia cuando tenemos este tipo de rutinas, porque nos ayuda a avanzar hacia esa meta o a tener una vida más liviana, más ligera y más consciente. No, efectivamente, creo que a través de tus servicios puedes hacer el cambio en las personas. Estoy al tanto, porque venimos trabajando en conjunto con relación a tu novela, ¿no? A este libro, Renacer en el Abrazo Divino, próxima publicación de Carolina Cárdenas, donde mucho de lo que nos ha contado se ve reflejado en formato novelado en esta próxima publicación. ¿Qué otros proyectos tienes entre manos? ¿Qué otras cosas te gustaría hacer a partir de este 2024? ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Bueno, súper emocionada, me da mucha emoción escucharlo de mi libro, de verdad que estoy muy contenta y estoy con mucha ilusión de que ya pronto va a salir a la venta. Aquí en estas líneas pues será reflejada mi historia y también toda la transformación que ha sucedido en Carolina. En el 2024 tengo completamente la disposición para estar dando conferencias. Ya dentro de poco termina mi formación de conferencista internacional, entonces estoy con muchos planes de poder viajar y empezar a dar mi mensaje, impactar.
Realmente tengo un mensaje de fe, amor y resiliencia que yo sé que a muchas personas puede alentarlos a continuar. A veces hay situaciones difíciles que nos pasan, pero si tenemos esa fe puesta en Dios y si sabemos de que si lo soñamos lo podemos lograr, eh, a veces este tipo de conferencias pueden poner esa semillita. Yo lo único que hago es contar mi mensaje y dejar la semillita en cada uno de los que están aquí escuchando para que cuando corresponda pueda florecer. Excelente, Carolina. Muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Quiero pedirte, ya para concluir esta entrevista, tus palabras finales, tu mensaje final para nuestros radioescuchas. Bueno, les agradezco a los que escuchen este mensaje, esta entrevista. De verdad que, como les decía ahora, que la conexión espiritual es la base de la vida, pienso yo. Esa es mi forma de verlo. Después de haber conocido al Maestro Jesús y sentir su presencia, para mí la vida tiene otro color y cada cosa que te pase depende cómo la quieras ver. Creo que uno de los aprendizajes, y quiero dejarlo con los aprendizajes que yo pude experimentar y vivir, es aprender a responsabilizarte de tu vida, ¿no? De saber de que el otro no existe, simplemente tú reflejas en el otro todas esas oscuridades que no has querido ver. Entonces, súper importante que cada que miremos que el otro me está haciendo, que el otro no sé qué, o que es el gobierno, o que es el país, nos demos cuenta que no es nada de eso, que simplemente hacemos ese tipo de cosas por evadir nuestra responsabilidad. Cuando nos hacemos cargo duele, es difícil, porque es difícil comprender de que como que el otro, si es que no es el otro, o como que soy yo, no es el otro, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas es complejas hacernos cargo, pero creo que es el comienzo para empezar una vida más consciente. La base, como les digo, la base de la fe para mí, el Dios, el que le quieran creer, pero que realmente sepamos de que hay algo más poderoso. Creo que el responsabilizarnos y tomar el timón de nuestra vida y tener claro para dónde vamos es súper importante para poder avanzar. Y algo con lo último que los dejo, tengan claro cuál es su éxito. Hay muchísima información afuera y de verdad que hay mucha competencia, pero si no tienes claro tu tiempo, tu proceso, vas a estar viviendo en frustración, en amargura. Nos venden muchas cosas afuera y nos tienen en una competencia bárbara. Solamente te invito a que estés más bien con el verdadero propósito que tenemos cada uno de nosotros, conocernos a nosotros mismos. Empieza a conocerte. Cuando tú te empiezas a conocer y te empiezas a dar cuenta de quién eres, vas a saber realmente qué es lo que quieres y por qué estás aquí. Y dejas de competir con el exterior. Muchísimas gracias, Carolina. A nuestros estimados radioescuchas les digo, quien les habla, Jorge Rivero. Ya regreso.